La cuenca mediterránea, siglo II de nuestra era, el momento de máxima hegemonía del Imperio Romano. Posiblemente no haya mayor símbolo del poderío de la Roma imperial que la majestad de su arquitectura. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes, 20 razas y más de 500 urbes. Y allí donde conquistaba, construía. La arquitectura romana se extiende de Italia a España, de Francia a Asia Menor, de África al Mar Negro. Todas las ciudades se erigían conforme al mismo y grandioso estilo: columnas, atrios, mercados, templos, basílicas. El Imperio Romano unificó toda la ribera mediterránea, englobando unas tierras donde habían florecido multitud de culturas, unificándolas en una sola civilización, regida por las mismas leyes, con un mismo modus vivendi, unas mismas costumbres. Una sola ciudadanía multiétnica cuyos miembros no padecían la discriminación racial y que tuvo emperadores italianos procedentes de otras provincias europeas, africanos y árabes. A fin de comprender cómo Roma logró construir tan vasto estado y gobernarlo durante casi un milenio, viajaremos a los mismos confines del imperio en su época de máxima expansión y conoceremos los secretos que la arqueología ha desvelado para nosotros. Secretos de la arqueología. Roma, capital de un imperio. Según la leyenda, la urbe romana fue fundada por Rómulo en 753 a.C. Casi inmediatamente inició su expansión, haciéndose en primer lugar con los territorios de los pueblos itálicos. A continuación extendió sus dominios hasta configurar un imperio que abarcaba desde las costas atlánticas de Iberia hasta el río Éufrates. Los historiadores datan la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, lo cual significa que la historia de esta ciudad y su preponderancia mundial se prolongó por espacio de más de un milenio. ¿Cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo? La respuesta es: Roma no se limitó a sojuzgar otras tierras, las adoptó, fundiendo los modos y costumbres de las diversas culturas con lo mejor que Roma tenía que ofrecer. En Vaison-la-Romaine, Francia, en tiempos una provincia romana llamada Galia, los arqueólogos descubrieron esta vía jalonada de imponentes construcciones. En sus entradas, los investigadores hallaron unas desconcertantes ranuras. ¿Qué objeto tenían? Cuando los arqueólogos se topan con un enigma de esta naturaleza, a menudo logran dar con pistas importantes en antiguos escritos sobre arquitectura transmitidos por copistas medievales. En el caso de Vaison-la-Romaine, el misterio quedó resuelto. Las ranuras de los umbrales servían para sujetar las mesas sobre las que los comerciantes exponían sus mercaderías. Disponiendo las mesas paralelamente a la calzada, los tenderos gozaban de la máxima visibilidad para sus productos y por ende se vendían mejor. Este hincapié en la mercadotecnia y los negocios es uno de los motivos por los que el imperio permaneció vivo durante tantísimo tiempo. Dondequiera que llegasen los romanos, acababan deponiéndose las armas y la guerra daba paso a la Pax Romana. En este contexto de renovada estabilidad, prosperaba el comercio. Tras invadir y repoblar unas nuevas tierras, Roma reclutaba a los mejores guerreros de ese país y los incorporaba a sus legiones. Los militares más destacados provenían de las familias más pudientes. Solían ser los más cultos y cualificados y tenían la natural aspiración de medrar en el entramado político del nuevo régimen. Si triunfaban en el campo de batalla, así como en la vertiente política de la guerra,
tenían la oportunidad de llegar a senadores, uno de los cargos más prominentes y rentables de la administración imperial. La carrera militar era el medio más rápido para promocionarse socialmente. Pero claro está, los nuevos soldados debían comenzar por lo más bajo del escalafón. Se los destinaba a los límites más orientales del imperio, donde el emperador Trajano combatía a los formidables partos, herederos del imperio persa. En las Galias embarcaban en una flotilla militar y zarpando del puerto de Masilia, la actual Marsella, navegaban hasta Sicilia, viéndose obligados a luchar contra los piratas en el transcurso de la travesía. Desde Sicilia continuaban viaje hacia Oriente siguiendo la ruta más corta y segura posible. Eso suponía seguir en la costa y no aventurarse en alta mar, de no ser ineludiblemente preciso. La flota cruzaba el mar Egeo dejando tras de sí la península del Peloponeso y atracaba en el puerto de Laodicea, en Siria. Los navíos de guerra de aquellos tiempos eran muy distintos de los buques mercantes. Esta nave se denomina trireme. Conocemos bien su aspecto gracias a los restos hallados por los arqueólogos marinos. Los nautas romanos descubrieron que, a fin de realizar rápidas maniobras en plena batalla y arremeter contra el enemigo, los barcos de combate debían ir impulsados por grupos de remeros dispuestos en varias cubiertas. Los navíos comerciales, en cambio, navegaban a vela y no empleaban remos. Los barcos de combate se clasificaban conforme al número y disposición de los remeros. El trireme estaba dotado de 3 hileras superpuestas de remeros y cada remo era manejado por 2 hombres. Se trataba de una embarcación ligera, de unos 35 metros de eslora, idónea por su velocidad y maniobrabilidad para combatir la piratería. La misión de los infantes de marina, amén de tripular el barco junto con los remeros, era abordar los navíos enemigos. Cada trireme llevaba a bordo una dotación compuesta por unos 300 remeros y un centenar de infantes de marina. A fin de limpiar de piratas las aguas del Mediterráneo y el Egeo, a menudo la flota debía perseguir a sus enemigos durante centenares de kilómetros antes de darles caza. Una vez que los alcanzaban, la táctica no consistía en abordar el buque y enzarzarse en una lucha cuerpo a cuerpo, sino en echarlo a pique, ya arremetiendo contra él, ya arrojándole proyectiles incendiarios por medio de catapultas. Una nave de costado corría mayor peligro de ser embestida y hundida que su atacante. No obstante, esa posición confería ventajas a la hora de servirse de la catapulta. Eso se debe a que el oleaje provocaba 2 efectos distintos en la trayectoria de los misiles. La catapulta defensiva de a bordo, instalada perpendicularmente al eje del navío, lanzaba el proyectil de tal modo que en su recorrido trazaba una elipse muy alargada. Una parábola que se correspondía perfectamente con el contorno y la posición del barco enemigo. Este, por otra parte, tenía su catapulta alineada con su eje principal y sus municiones tendían a caer dentro de un círculo que abarcaba tan solo una parte mínima del objetivo. Frecuentemente los misiles del atacante erraban el blanco, lo cual podía decidir el resultado del enfrentamiento. Mas la vida del soldado no se limitaba a la actividad bélica. La cultura romana exigía cierta dosis de refinamiento y buen gusto a sus ciudadanos. Este teatro de Tyndaris se encuentra en la costa nororiental siciliana, dominando el mar por donde llegan muchos viajeros y legionarios para hacer escala en sus travesías. Lo más sorprendente y desconcertante de esta edificación no son tanto su arquitectura y su ornamento como su ubicación. Es verdaderamente llamativo, pero carece de explicación lógica. Puesto que los espectáculos solían celebrarse de día, erigir un teatro en un paraje expuesto a los vientos marinos y a pleno sol parece una decisión muy discutible. Otros monumentos de este tipo, como el empinadísimo teatro de Pérgamon en la actual Turquía, cuentan con amplios horizontes. El gusto helenístico requería que toda obra arquitectónica fuese grandiosa. Lo cierto es que el teatro de Tyndaris, al igual que buena parte de la ciudad, no fue levantado por los romanos, sino por los griegos varios siglos antes, durante la era helenística. Los romanos sencillamente anexionaron estas tierras a su imperio. Una de las razones para explicar la vastedad y el poderío del imperio romano es su asimilación de la cultura helénica, que fue imitada al principio, posteriormente desarrollada como por ejemplo el ars musivaria, la confección de mosaicos, y finalmente difundida por todo el Mediterráneo. Tierra adentro, en la misma Sicilia, se alzaba una floreciente Civitas,
la ciudad de Morgantina. Sus suntuosas domus, decoradas con soberbios mosaicos, atestiguan fehacientemente su opulencia. Una de las muestras más claras de su prosperidad era la amabilidad con que acogía a sus visitantes. La prueba la tenemos en este mosaico, en el que se lee en griego la frase «que sigas bien», que puede interpretarse como una expresión de bienvenida. Todos los ciudadanos del imperio eran iguales. La circulación de personas e ideas era tan libre como la de bienes. El gobernador de la isla, así como sus moradores estables, hacían extensiva la célebre hospitalidad romana a todos los viajeros, ofreciéndoles vino, carne y todos los productos de la fértil tierra siciliana. Una parte de la terra firma italiana, un país al que Virgilio llamó paraíso terrenal, poderosa madre de los cultivos y madre de los hombres. En ocasiones, la misión de las legiones no era hacer la guerra, sino la paz. En la isla griega de Santorini se encuentra un antiguo asentamiento llamado Tira. Tira estaba situada en una región permanentemente amenazada por los terremotos. La mitad de la ínsula desapareció bajo el mar en el segundo milenio antes de Cristo. Los restos arqueológicos hallados en Tira demuestran que la ciudad había experimentado diversas reconstrucciones y que había sufrido los efectos de más de un seísmo. Los temblores de tierra ocasionaban graves daños a los edificios públicos y particulares, y en tales ocasiones las legiones romanas desempeñaban la misión de llevar a cabo obras de ingeniería civil. Excavaciones de pozos, despeje de vías públicas, restauración de las condiciones de salubridad. Los oficiales del ejército imperial tenían la oportunidad de distinguirse si cumplían satisfactoriamente con estos servicios públicos. Más hacia oriente, en los confines del imperio, queda Jordania. En el siglo XX los arqueólogos desenterraron la hermosa ciudad de Gerasa. Se quedaron perplejos al descubrir numerosas tapas de desagüe como esta, con la imagen grabada de un delfín. Este animal está patentemente asociado con el mar. Sin embargo, Gerasa se alzaba en la mitad del desierto, muy lejos del Mediterráneo. ¿Qué misterioso significado subyacía en estos delfines? A lo largo de varios decenios de campañas arqueológicas fue saliendo a la luz una rica ciudad que ofreció pistas a los estudiosos acerca de la enigmática relación de Gerasa con el agua. Uno de los monumentos más relevantes de las Quívitas es el Ninfeo, una fuente admirablemente adornada. Las atarjeas labradas en el empedrado servían de desagüe. La ciudad, por lo tanto, se encontraba surcada por infinidad de arroyuelos. El estudio de la gran columnata que atraviesa la población arrojó una conclusión sensacional. En la cúspide de las columnas, ocultas tras los arquitrabes, discurrían unas conducciones de agua. Gerasa contaba con un complejo sistema de suministro de aguas. El líquido elemento que anegaba las acequias durante la estación lluviosa se canalizaba, embalsaba y distribuía por toda la ciudad, donde se hacía un ostentosísimo uso de ella antes de evacuarla por los diversos canales. El sistema suponía un gran despilfarro, pero era por eso precisamente por lo que la ciudad se sentía tan orgullosa de él. Gracias a su abundante abastecimiento de agua y a sus joyas arquitectónicas, como este templo erigido en honor a Zeus sobre un belvedere, mirador, que se asienta sobre 3 terrazas, Gerasa ofrecía una imagen hermosa y acogedora, idónea para su papel como uno de los principales mercados de la antigüedad. La urbe se encontraba junto al Limes, la frontera oriental del Imperio Romano, una región de intenso tráfico comercial, el mundo mediterráneo y la India y China. Gerasa debía competir comercialmente con otras quivitates de la misma zona, tales como Palmira y Petra, de modo que se veía obligada a ofrecer una amplia gama de servicios de calidad y diversiones, como demuestran sus 2 teatros, sus termas de aguas minero-medicinales y el circo.
Su hospitalidad se ve realzada por este magnífico recinto oval que reportó una gran celebridad a la Civitas. La plaza ovalada de Gerasa simboliza el Imperio Romano. Una imponente avenida porticada atraviesa la ciudad y desemboca en la pintoresca plaza. Evidentemente, las urbes más bellas y prominentes del imperio, aun aquellas tan remotas como Gerasa, debían su importancia a las excelentes calzadas que las enlazaban. La plaza, o foro, como los romanos llamaban al centro de reunión más destacado de la ciudad, siempre era el término de una calzada. Este foro oval da testimonio de la razón fundamental para la larga pervivencia del Imperio Romano: su red de comunicaciones. La eficacia de su infraestructura viaria sigue siendo admirable aún en nuestros días. Oficinas de correos, guardia armada, un mantenimiento constante del firme y más de 120.000 kilómetros de calzadas. Gerasa era el último reducto oriental del imperio. A partir de aquí, las legiones romanas podían atravesar las dunas de un infinito desierto y encontrar una cultura y una civilización distintas a todas cuantas habían conocido. El temible pueblo que habitaba las regiones comprendidas entre el Éufrates y el Indo hizo temblar a los propios romanos. Se trataba de las tierras de los partos, los continuadores del imperio persa. Los romanos no tuvieron más remedio que echar mano de sus formidables tácticas militares para derrotar a tan belicoso enemigo. 5 o 6 tribunos comandaban varias divisiones. Estos tribunos estaban a las órdenes de un legatus, un legado del emperador, el general supremo de las legiones. Por debajo de los tribunos estaban los centuriones, una fuerza de élite al mando de las centurias, compañías compuestas por un centenar de legionarios. Combatiendo a los partos, los romanos se servían de sus prestigiosas tácticas bélicas. La caballería se desplegaba a lo largo de los flancos. En el centro, enfrentándose directamente a las huestes rivales, se encontraban 4 líneas de infantería, con las centurias formando una abigarrada formación a fin de cerrar todos los posibles huecos. Los primeros en acometer eran los vélites, componentes de unas unidades ligeras que llevaban a cabo ataques relámpago y se replegaban tras sus líneas. A continuación avanzaban los lanceros, que arrojaban su pilum y después se enzarzaban en una lucha cuerpo a cuerpo antes de retirarse. En ese momento intervenían los príncipes y por último los triarii, pertrechados con pilum y gladium, la espada. Las ofensivas se llevaban a cabo repetidamente y en ese mismo orden hasta que las 4 líneas flanqueadas por los equites, la caballería, lanzaban el postrer ataque. Si vencían en la primera batalla, los romanos acometían un reto mucho más arduo si cabe: el asedio a una ciudad fortificada, un oppidum. Las legiones acampaban a algo más de medio kilómetro de sus muros e instalaban sus amenazadoras máquinas de guerra, las eficaces catapultas, sobre unos pedestales. Las catapultas o ballistas lanzaban flechas y, si era necesario, piedras. Cuando el ejército ponía sitio a una ciudad, empleaba piedras como misiles a fin de abrir brechas en las murallas y facilitar así la invasión de las tropas. Los proyectiles debían golpear el mismo punto una y otra vez. Esto se conseguía cargando siempre la catapulta con piedras del mismo peso, tras realizar varios disparos de prueba para escoger el emplazamiento adecuado de la balista. Los misiles pesaban hasta 80 kilos y tenían un alcance máximo de unos 650 metros. A fin de arrojarlos a gran velocidad hacia la cerca de la ciudad asediada, los proyectiles se colocaban en un saco situado en el centro de una cuerda atadas en 2 brazos de un arco, tensado por un sistema de sogas entrelazadas. Un cabrestante tiraba de la cuerda y tensaba el arco. Y al soltar la anilla sujeta al saco, la piedra salía disparada. Además del bombardeo con catapultas, los romanos se servían de otras máquinas de asedio. La turris, la torre, era una de sus armas de asalto más pujantes. Su parte frontal estaba cerrada, aunque podía abrirse a varias alturas cuando fuese necesario.
En los pisos intermedios iban montadas catapultas cargadas con flechas y piedras. En las alturas superiores se agazapaban los soldados listos para iniciar el ataque en el momento en que las torres se aproximasen suficientemente a las murallas enemigas. En la planta más baja se encontraba el ariete. En cuanto se lograba abrir una grieta en el muro, el tribuno ordenaba a sus centuriones atacar y entrar triunfantes en la ciudad. A raíz de la victoria de Trajano sobre los partos, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión. Los oficiales más destacados podían optar por seguir el cursus honorum, la carrera de los honores, el rigurosamente reglamentado escalafón romano. Con los debidos honores obtenidos en el campo de batalla, podían llegar a obtener un puesto en el senatus y pertenecer así a la asamblea más importante del imperio. Los senadores romanos también eran combativos, si bien de un modo distinto. Se servían de las armas de la diplomacia, la aplicación imparcial de la ley y la sabia administración económica y política, a fin de garantizar la estabilidad de los territorios ganados por el ejército. El imperio era un inmenso dominio que comprendía todo el mundo conocido en aquel tiempo. Su legado es uno de los más poderosos de la historia universal. Secretos de la arqueología. Roma, capital de un imperio. Según la leyenda, la urbe romana fue fundada por Rómulo en 753 a.C. Casi inmediatamente inició su expansión. La cuenca mediterránea, siglo II de nuestra era. El momento de máxima hegemonía del Imperio Romano. Posiblemente no haya mayor símbolo del poderío de la Roma imperial que la majestad de su arquitectura. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes, 20 razas y más de 500 urbes. Y allí donde conquistaba, construía. La arquitectura romana se extiende de Italia a España, de Francia a Asia Menor, de África al Mar Negro. Todas las ciudades se erigían conforme al mismo y grandioso estilo: columnas, atrios, mercados, templos, basílicas, haciéndose en primer lugar con los territorios de los pueblos itálicos. A continuación extendió sus dominios hasta configurar un imperio que abarcaba desde las costas atlánticas de Iberia hasta el río Éufrates. Los historiadores datan la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, lo cual significa que la historia de esta ciudad y su preponderancia mundial se prolongó por espacio de más de un milenio. ¿Cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo? La respuesta es: Roma no se limitó a sojuzgar otras tierras, las adoptó, fundiendo los modos y costumbres de las diversas culturas con lo mejor que Roma tenía que ofrecer. El Imperio Romano unificó toda la ribera mediterránea, englobando unas tierras donde habían florecido multitud de culturas, unificándolas en una sola civilización, regida por las mismas leyes, con un mismo modus vivendi, unas mismas costumbres. Una sola ciudadanía multiétnica cuyos miembros no padecían la discriminación racial y que tuvo emperadores italianos procedentes de otras provincias europeas, africanos y árabes.
A fin de comprender cómo Roma logró construir tan vasto estado y gobernarlo durante casi un milenio, viajaremos a los mismos confines del imperio en su época de máxima expansión y conoceremos los secretos que la arqueología ha desvelado para nosotros. En Vaison-la-Romaine, Francia, en tiempos una provincia romana llamada Galia, los arqueólogos descubrieron esta vía jalonada de imponentes construcciones. En sus entradas, los investigadores hallaron unas desconcertantes ranuras. ¿Qué objeto tenían? Cuando los arqueólogos se topan con un enigma de esta naturaleza, a menudo logran dar con pistas importantes en antiguos escritos sobre arquitectura transmitidos por copistas medievales. En el caso de Vaison-la-Romaine, el misterio quedó resuelto. Las ranuras de los umbrales servían para sujetar las mesas sobre las que los comerciantes exponían sus mercaderías. Disponiendo las mesas paralelamente a la calzada, los tenderos gozaban de la máxima visibilidad para sus productos y por ende se vendían mejor. Este hincapié